Hola chicos, es un gusto saludarles nuevamente, esperando que se encuentren bien, tanto ustedes como su familia. Es hora de dar inicio a una nueva jornada de labores. En esta ocasión nos toca desarrollar el tema Teorema de Pitágoras. Espero que hayan revisado la plataforma y hayan visto todo el material que se les ha subido. Las indicaciones para esta semana dicen: estimados estudiantes, a continuación les detallo las actividades a realizar en la semana 1 correspondiente a la asignatura de matemáticas. Deben leer el material de la clase sobre el teorema de Pitágoras, que espero ya lo hayan hecho. Si consideran necesario, pueden visualizar los recursos complementarios que se adjuntan al final de la clase. Complementar la actividad evaluada de la semana aplicando el teorema de Pitágoras. Es importante que leas las indicaciones, cuidando los detalles y siguiendo las indicaciones, ya que en las indicaciones de la semana se detallan si se va a hacer en pareja, individual y la manera de entrega y hasta qué fecha está habilitada. Deben asistir puntualmente a la conferencia de la semana programada para el día jueves a las 9 a.m. Si tienen alguna duda, pueden hacerla a través del foro de consultas. Saludos, atentamente, Ivette. Bien, luego de eso, también se encuentra lo que dice mi primer documento en látex, es el desarrollo de la clase. Se encuentran otros recursos complementarios que uno lo pueden descargar y el otro es un video. Ambos son videos, pero uno puede descargarlo. Está la guía de ejercicios que son un poco cortos. Son 8 problemas y, como dicen en las indicaciones, en equipos de 2 integrantes como máximo deben resolver los ejercicios planteados, deben argumentar el proceso de solución de cada ejercicio, ya que se evaluará la aplicación correcta de las propiedades, definiciones y conceptos que se han desarrollado en clase. Y deben enviar a la plataforma las soluciones en un documento PDF, y esto lo debe hacer solo un estudiante, es decir, no es necesario que todos suban la tarea, ¿verdad? No que solo uno de los 2 integrantes. Ya habíamos visto la guía de ejercicio y aquí es donde deben subir su tarea. Este espacio presentando un tipo de archivo PDF está habilitado hasta el día 13 de diciembre a las 23:59. Bien, ahora vamos a dar inicio al desarrollo del contenido. Continuando con el desarrollo del tema, hoy nos corresponde hablar, como habíamos dicho anteriormente, sobre el teorema de Pitágoras. Para ello, lo primero que haremos será dar como una pequeña introducción a lo que es el tema en sí, o por mejor dicho, una pequeña definición, lo cual sería la siguiente. En el teorema se establece que en todo triángulo rectángulo la longitud de la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de las áreas de los cuadrados de las respectivas longitudes de los catetos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que este teorema se cumple en todo triángulo rectángulo. ¿Pero qué es un triángulo rectángulo? Son los que aparecen a continuación, no importa la forma que tengan, sino que tengan un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Pero bien, ¿qué es un cateto? Veamos qué es. Dice que un cateto en geometría es cualquiera de los dos lados menores de un triángulo rectángulo, es decir, los que conforman el ángulo recto, como se muestra a continuación. Al unir esos dos catetos se forma el ángulo recto o ángulo de 90 grados. Ahora bien, ¿qué es la hipotenusa? La hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto. En un triángulo rectángulo resulta ser el lado de mayor longitud, es decir, el lado más grande. Veamos. Este es nuestro triángulo rectángulo, por lo que esta sería nuestra hipotenusa, la que está opuesta al ángulo recto, al ángulo de 90 grados. Pues bien,
Veamos, el teorema de Pitágoras dice que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Veamos la siguiente imagen. En la imagen se nos muestra un triángulo rectángulo con segmentos A, B y C y nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto sub 1 al cuadrado más el cateto sub 2 al cuadrado. Viéndolo en términos de A, B y C nos quedaría que C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Por lo tanto, se cumple el teorema, lo que el teorema nos está diciendo, que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa, que es C, es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos, que es A y B. Por lo tanto, se cumple, ¿verdad? Que sería C cuadrado es igual al cuadrado de A más B elevado al cuadrado. Pues bien, veámoslo de manera geométrica, a ver si cumple, para que podamos comprobarlo. Bien, dice que de forma geométrica, el teorema de Pitágoras quiere decir que el área de un cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de las áreas de los otros dos cuadrados, cuyos lados son cada uno de los catetos respectivamente. Ahí se nos presenta una imagen, pero tenemos problemas para visualizarla bien, me parece. Pero en la imagen se nos muestra que al vaciarse el cuadrado de los dos catetos se llena el cuadrado de la hipotenusa, que es C cuadrado, y viceversa. Cuando ésta se vacía, se llenan los cuadrados, el cuadrado de A y el cuadrado de B. Bien, ahora vamos a ver la parte de los ejemplos. Espero que ya hayan revisado la guía de ejercicio. Si tienen alguna duda, la hagan respectivamente. Bien, el ejemplo 1 nos dice: calcular la hipotenusa del triángulo rectángulo de lados 3 centímetros y 4 centímetros. Nuestra solución, primero debemos identificar los datos. A sería 3 centímetros, B 4 centímetros y C el lado que no conocemos. Lo primero que vamos a hacer será dibujar nuestro triángulo rectángulo y ubicar los datos que ya conocemos, el lado A, el lado B y el lado C. Luego, de forma metódica, aplicamos la fórmula, que es C cuadrado igual a A cuadrado más B cuadrado. Sustituimos los datos que nos aparecen al extremo izquierdo, Sustituimos los datos y nos quedaría que C cuadrado es igual a 3 cuadrado más 4 al cuadrado. Al hacer las operaciones nos queda que C al cuadrado es igual a 9 más 16. Hacemos la sumatoria y nos queda que C cuadrado es igual a 25. Pero lo que necesitamos es C, por lo tanto ese cuadrado lo pasamos al siguiente extremo, al otro extremo como radical, y nos queda que C cuadrado es igual a más o menos la raíz de 25. Al efectuar la operación nos queda que C es igual a más o menos 5. Por lo tanto, la hipotenusa, el valor de la hipotenusa es 5 centímetros. Bien, veamos el ejemplo número 2. Este nos dice de la siguiente manera: si la hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 2 centímetros y uno de sus lados mide 1 centímetro, ¿cuánto mide el otro lado? Bien, este es un poco distinto al primero. Nos dan el valor de la hipotenusa y lo que debemos encontrar es un lado. Ya nos aparecen los datos ahí: A 1 centímetro, B es el lado que no conocemos y la hipotenusa que vale 2 centímetros. Lo que vamos a hacer, como dijimos en el ejemplo anterior, es dibujar nuestro triángulo, el cual ustedes lo pueden hacer de la manera en que les parezca, siempre y cuando sea un triángulo rectángulo, es decir, un triángulo de 90 grados. Ubicamos los datos: 1 centímetro, la hipotenusa vale 2 centímetros y el lado restante, que es el que no conocemos. Luego es metódico, igual que el anterior, aplicamos la fórmula C cuadrado igual a A cuadrado más B cuadrado y sustituimos los datos. Por lo tanto, nos quedaría que 2 al cuadrado es igual a 1 al cuadrado más B al cuadrado. Efectuamos las operaciones y nos queda que 4 es igual a 1 más B cuadrado. Pasamos el 1 a restar y nos queda 4 menos 1 es igual al B cuadrado. Nos quedaría que 3 es igual a B cuadrado.
Despejamos el cuadrado de b y nos queda raíz de 3 es igual a b. Por lo tanto, el valor del lado restante o del cateto restante es raíz de 3 centímetros. Bien, ahora pasemos a un ejemplo número 3, que este no aparece en su material, así que prestemos atención. Es un ejemplo de aplicación y nos dice de la siguiente manera. Se requiere sujetar un poste vertical de 5 metros de altura con un cable tirante desde su parte más alta hasta el suelo. Si la distancia desde el punto de anclaje del cable en el suelo a la base del poste es de 12 metros, ¿cuánto debe medir el cable? Bien, lo primero que debemos que hacer, como dije anteriormente, es identificar los datos, pero en este caso debemos dibujar el cable, el poste, como se nos muestra en pantalla, para lograr identificar los datos. Dice que el poste vertical de 5 metros, ahí no está señalado. Y ahí el cable que tira desde lo alto del poste hasta el suelo, hasta el punto de anclaje. Del punto de anclaje a donde se encuentra el poste hay 12 metros. Bien, y ahí tiene denominado el cable como X, pero nosotros lo vamos a identificar como C. Ahora, ya teniendo el dibujo, sabemos cuáles serían los datos, ¿verdad? Podemos identificar los datos, ya que conocemos los dos catetos, pero no conocemos la hipotenusa, es decir, que sería igual a nuestro ejemplo número 1. Lo primero que vamos a hacer ahora sería identificar los datos. Vamos a escribir por este otro extremo cuáles serían nuestros datos. Bien, veamos. Los datos serían A igual a 5 metros, B igual a 12 metros y C sería el valor de la hipotenusa, es decir, lo que no conocemos, cuánto mediría el cable, que es lo que queremos averiguar, ¿verdad? Bien, memoricemos estos datos para poder trabajar en la siguiente página. Sería A igual 5 metros, B igual 12 metros y C, que es la medida que no conocemos. Bien, vamos a aplicar la fórmula. C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Sería C cuadrado es igual a 5 metros al cuadrado más 12 metros al cuadrado. Al efectuar las operaciones nos queda que 5 al cuadrado es 25 y 12 al cuadrado es 144. Efectuamos la suma y nos queda que C cuadrado es igual a 169 metros al cuadrado. Despejamos el cuadrado de C y nos quedaría que C es igual a la raíz de 169 metros. Al sacar el radical, nos quedaría que C es igual a 13 metros. Por lo tanto, el cable debe medir 13 metros para que llegue del punto de anclaje hasta la altura del poste, hasta lo más alto del poste, ¿verdad? Bien, ya vimos dos ejercicios y un ejercicio de aplicación, en total hemos visto 3. ¿Les parece si vemos otro ejercicio de aplicación o tenemos claro el tema? Bien, como veo que nadie quiere opinar, vamos a desarrollar un ejercicio más de aplicación. Veamos el siguiente ejemplo. Nos dice, ejercicio 4 de aplicación. Nos dice de la siguiente manera: hallar las medidas de los lados de una vela con forma de triángulo rectángulo. Si se quiere que tenga un área de 30 metros cuadrados y que uno de los lados mida 5 metros para que se pueda colocar en el mástil. Volvámoslo a leer para identificar bien qué es lo que nos están pidiendo. O mejor no, mejor hagamos el dibujo. Bien, miren ahí en pantalla. Nos dice que tiene que tener un área de 30 metros cuadrados y solo nos dan un lado. Y un lado mide 5 metros, es decir, la altura, nos están dando la altura según la imagen, ¿verdad? 5 metros. Pero yo no puedo aplicar el teorema de Pitágoras con área, ¿verdad? Necesito descubrir cuánto vale el otro lado. Pero, ¿cómo puedo utilizar
el área o cómo puedo hacer para que el área me favorezca a mí. Pensemos chicos, vamos. Pensemos en cómo puedo utilizar el área. ¿Cómo puedo utilizar el área? Vamos a ver. El área, recordemos, la fórmula para encontrar el área es área es igual a base por altura sobre 2. Base por altura sobre 2. Pero conocemos el área y conocemos la altura. El área son 30 metros cuadrados y la altura son 5 metros, como se nos dice ahí en el área donde están los datos. Creo que podemos utilizar la fórmula que acabamos de enunciar ahí anteriormente, la del área, para encontrar el lado restante. Veamos. Ahora sustituyamos en la fórmula. La fórmula era área es igual a base por altura sobre 2. Sustituyendo los datos, nos quedaría que 30 es igual a base por 5 sobre 2. Pasamos ese 2 a multiplicar y nos queda 30 por 2 es igual a b por 5. O sea, que nos quedaría que 60 es igual a b por 5. Ese 5 que está multiplicando lo pasamos al otro lado a dividir y nos quedaría 60 sobre 5 es igual a b. Por lo tanto, al hacer la división nos queda que 12 es igual a b. Encontramos el lado restante que nos hacía falta. Por lo tanto, ahora sí podemos aplicar la fórmula del teorema de Pitágoras, la cual era c cuadrado es igual a a cuadrado más b cuadrado. Bien, aplicamos la fórmula, sustituimos los datos, que nos quedaría que c cuadrado es igual a 5 metros cuadrados más 12 metros al cuadrado. Al efectuar la operación nos queda que c cuadrado es igual a 25 metros cuadrados más 144 metros cuadrados. Efectuamos la suma y nos queda que c cuadrado es igual a 169 metros. Bien, ahora necesito c. Despejamos el c cuadrado, pasamos al radical y nos queda que c cuadrado es igual a la raíz de 169 metros cuadrados. Sacamos el radical y nos queda que c es igual a 13 metros. Por lo tanto, los lados de la vela deben medir 5 metros de altura, 12 metros y 13 metros respectivamente, para que éste pueda tener un área de 30 metros cuadrados. Bien, no sé chicos si tienen alguna pregunta. Hemos llegado al final de la presentación. Espero hayan podido comprender un poco del tema, ya que se les explicaron 2 ejercicios más de los que estaban en el material. Espero ya lo hayan podido leer. Si surge alguna pregunta durante el transcurso de la semana, pueden hacerlo a través del foro. Si no, hemos llegado al final. Se les agradece la atención que han prestado. Gracias por la puntualidad también que han tenido. Como les decía, si tienen alguna duda, pueden hacerla a través del foro de consultas y si gustan también por WhatsApp. Pero recordemos que es más formal a través del foro, ¿verdad? Gracias chicos.